Amén. La llave maestra en el reino de Dios es el conocimiento. Mucho hablamos de oración y yo me gozo, hermanos, porque tienes que estar seguro de lo que piensas. Dios no solamente contesta lo que oras, sino que contesta lo que piensas. Amén. Hace unos tiempos yo siempre, ¿verdad? Yo nada más pensaba, nunca le dije nada. Una de las cosas que yo aprendí y he aprendido de mi esposa es: a una mujer nunca le preguntes su edad, nunca le preguntes cuánto pesa y nunca le preguntes si está embarazada. Uy, sí. Mi esposa siempre me dice eso, ¿verdad? Nunca le preguntes cuánto pesa, su edad y si está embarazada. Nunca le preguntes a una mujer. Yo aprendí eso. Con el tiempo yo imaginaba y pensaba, yo amo a mi esposa y se lo he dicho a ella como es, como ha sido, como la conocí, no he cambiado. Y yo solamente pensaba y yo decía, ¿cómo se mirará mi esposa de 150 libras? Yo lo pensaba, nunca se lo dije, pero yo lo pensaba. Hoy se está llegando a la meta. ¿La han visto? ¿La han visto o no? Ha perdido 40 y tantas libras. Yo nunca le dije nada. Yo nomás pensaba, ¿cómo se mirará mi esposa de 150 libras? Yo nomás lo pensaba, yo nunca se lo dije. Porque es una ofensa para, aunque sea mi esposa, si yo le digo, ay, baja de peso, mira nomás, es una ofensa. Y dañamos sus emociones. El domingo hablamos, es más, el domingo voy a seguir hablando de eso porque Dios me hablaba y me daba escrituras de que cuánto dañamos las emociones de nosotros y de nuestros hijos y de nuestros esposos y esposas. Yo no le podía decir eso porque iba a dañarla. Pero hoy la veo y yo me gozo y me río con ella. Y me dijo, ¿por qué te ríes? Después te cuento, le digo. Y me dijo, ¿quieres que te dé la clave? Le dije, sí, pero yo no voy a comer puro zacate como tú. Tranquilo, amén. Pero hermanos, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque la llave maestra que te conecta al reino de Dios es el conocimiento. Tú puedes obtener todo en la tierra que está en el cielo, pero la llave maestra es el conocimiento. Conocerás la verdad y la verdad te... Entonces tenemos que tener conocimiento en la palabra de Dios. Amén. En el libro de Mateo 16, 19 nos dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado ¿dónde? En los cielos. ¿Sí tiene sonido, Marianis? ¿Sí? Amén. Será desatado en los cielos. Noten, lo que tú quieras en la tierra está en los cielos. Fe es la llave maestra. Yo ahora pensaba y decía, el dinero no te da lo que la fe te puede dar. Amén. El dinero no te puede llevar a donde la fe te puede llevar. El dinero no puede llevarte donde la fe te lleva. No puede. Solamente la fe puede traer lo que tiene el cielo a la tierra, no el dinero. Muchos millonarios quisieran sanarse y gastan millones, hacen trasplantes y no se sanan, se mueren. Y tú no tienes dinero, sí tienes dinero, pero tú tienes una fe y no necesitas gastar tu dinero para sanarte. Porque la llave maestra para tu sanidad, Dios te la dio. Todo lo que tú ates, ¿dónde está la enfermedad? En la tierra. Enfermedad yo te ato. Todo lo que tú desates. Sanidad, yo te desato.
Lo que tú ates aquí, lo desatas allá. Y lo que tú atas allá, lo desatas aquí. Por eso nos dio las llaves de los cielos. Amén. Dios nos dio las llaves de su reino para cuando el sistema del mundo te encierra, tú abras. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Dios nos dio las llaves de su reino para cuando el sistema del mundo te cierre, tú abras. ¿Cómo está la situación? El sistema del mundo está encerrando muchas cosas y la gente está corriendo con miedo o no saliendo a la calle. Pero tú tienes la llave maestra. Tú tienes la llave maestra. Cuando el mundo te encierra, tú abres. Con la llave tú puedes abrir y con la llave tú puedes cerrar. Cierras todo lo que el sistema del mundo tenga y abres lo que el reino de los cielos tiene. Amén. En Isaías 11:9 dice, no dañarán ni destruirán en todo a mi santo monte. Tú eres el santo monte de Dios. Nadie te puede destruir. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Dios. La clave para obtener del reino de Dios es el conocimiento que tú tengas en la palabra. Si tú y yo no tenemos conocimiento en la palabra, no podemos obtener de Dios. La tierra tiene que estar llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren el mar. Tú y yo somos el monte santo de Dios. Mientras estemos llenos del conocimiento de Dios, nadie te puede dañar. Te lo voy a repetir para que te entusiasmes más. Mientras estemos llenos del conocimiento de Dios, nadie te puede dañar. Aleluya. Gloria a Dios. El conocimiento de Dios te da revelación. El conocimiento de Dios te da entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. La clave para que nada ni nadie te pueda dañar es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? El oír de la palabra. Y hoy en las reuniones que asisto, yo escuché que dijo, Dios te da fe por el espíritu de fe. Qué bonito que fuera así. Dios ya me dio fe, ya no ocupo orar la palabra, ya no ocupo meditar la palabra porque Dios me dio fe. No, la fe que Dios me dio no es automático. Él me dio una medida de fe. Ahora yo tengo que elevar mi medida de fe, meditando la palabra, hablando la palabra, creyendo la palabra, soltando la palabra y sobre todas las cosas, honrando la palabra. Amén. La fe de Dios no es automática, ni tampoco puedes orar para que te den fe. La única manera que viene la fe es por el oír de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a través de la fe. A través de la fe, Dios te concede sus preciosas y maravillosas promesas. Piensa por un momento, ¿cuántas promesas te hace el mundo? Ninguna. Y Jesús te advierte, en el mundo tendrás aflicción. Y nosotros tenemos más esperanza en el mundo que en la fe real de Dios. Tenemos más esperanza en el mundo que lo que tenemos en el cielo, de lo que nos corresponde en el cielo. Amén. Y dice Pedro que seamos por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegues a ser partícipe de la naturaleza divina. Tú estás en la tierra, Dios está en el cielo, pero en la naturaleza divina tú eres partícipe de esa naturaleza divina porque recibiste a Jesús y por la fe que tú tienes. Por eso es una maravillosa y preciosa promesa. Imagínate quién éramos nosotros, pero ahora somos partícipes de la naturaleza divina de Dios. Y dice la otra parte, porque nosotros tenemos la naturaleza divina de Dios, escapamos de la corrupción que hay en el mundo a causa de sus pecados. ¿Ves cómo los pecados del mundo te persiguen? Las concupiscencias del mundo te persiguen, pero nosotros escapamos de todo eso porque tenemos la
¿La qué? La naturaleza divina de Dios. Tenemos la naturaleza divina de Dios. Y tenemos la gracia y su poder para escapar, como dice Pedro, para escapar de las concupiscencias y la corrupción que el mundo tiene. ¿A quién le gusta vivir y participar de la corrupción, del mundo corrupto? A nadie. Y esas no están propensas a alcanzarte a ti, porque tú eres participante de la naturaleza divina de Dios. Amén. La naturaleza divina de Dios, por su fe, por la gracia y por el Espíritu Santo que tenemos, nos ayuda cada día a huir y escapar de la corrupción que hay en el mundo. Amén. ¿Todos lo creen? Amén. Lo van a experimentar en sus vidas en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Cuando nosotros conocemos las promesas de Dios, el poder que cada uno de nosotros tenemos aquí en la tierra, por lo que Jesús hizo en la cruz, la corrupción del sistema babilónico no te puede dañar. Lo que hay allá afuera no te puede dañar. Porque tú estás conociendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La voluntad de Dios debe de estar siempre en nuestra mente. Cuando la voluntad de Dios está siempre en nuestra mente, amén. Cuando la voluntad de Dios está siempre en nuestra mente, la corrupción del mundo no te puede tocar. Llena tu mente, llenemos nuestra mente de la voluntad de Dios. Duérmete meditando la palabra, piensa en la palabra. Aquí tenemos un ministerio muy efectivo para que medites en la palabra. Vas a las clases de fundación y ahí estás memorizando. El hecho de que memorices escrituras no es para el beneficio del hermano Felipe o beneficio mío, es para tu beneficio. Porque tú memorizas y cuando venga un problema, yo me acuerdo de esta escritura en fundación. Yo me acuerdo que ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Entonces la voluntad de Dios empieza a estar en mi vida. Amén. Yo me acuerdo que en clases de fundación aprendí que fui salvo por la gracia de Dios y no por mis propias obras. Yo aprendí en el Salmo 91, que si yo habito bajo sus alas, voy a estar siempre bajo su sombra. Y le voy a estar diciendo a él todos los días que tú eres mi esperanza, tú eres mi Dios en quien confiaré, porque solamente tú me libras del lazo del cazador y de la peste destructora, y tú siempre bajo tus alas me cubres. Sí, que lo importante que es venir a la fundación y memorizar las escrituras, y cuando vas manejando te vas acordando de las escrituras, háblalas. Háblalas porque estás hablando la voluntad de Dios. Cuando hablas la voluntad de Dios entra a ti y va formando un espíritu fuerte de fe, de credulidad y de victoria en tu vida. Amén. La voluntad de Dios debe de estar siempre en nuestra mente para que la corrupción del mundo no nos pueda dañar o tocar. Amén. Nosotros, el mundo, hermanos, el mundo te quiere convencer que él tiene los mejores planes para ti. ¿Aló? El mundo nos quiere convencer que tiene los mejores planes para ti. 2 trabajos, más dinero, ¿sí? Y es precisamente, ¿verdad? No es coincidencia ni casualidad. Cuando comenzamos a venir a Cristo, las compañías nos empiezan a ofrecer trabajo los días de servicio. Qué raro, antes no me daban ese trabajo. Te empiezan a poner otras cargas y si tú no tienes en tu mente la voluntad de Dios, vas a aceptar cualquier cosa que el mundo te dé. Amén. El mundo te quiere convencer porque dice que él tiene los mejores planes para ti. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido, ¿qué han recibido? Una fe. A los que habían alcanzado fe igualmente preciosa como la de nosotros. Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Imagínate lo que dice Pedro. Cada uno de ustedes recibió una fe como la mía. Así que la fe que tú recibiste tiene que llevarte a que experimentes dar unos pasos en el agua y no hundirte, porque Pedro lo logró por la fe que le fue dado.
Nosotros tenemos que siempre caminar con ese mismo espíritu de fe porque recibimos una fe como la que recibió Pedro y recibieron todos los apóstoles, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros recibimos una fe como la de Pedro. Él caminó sobre las aguas cuando se movió en la voluntad de Dios. La fe que Dios te dio es para que caminemos en la cuarta dimensión. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Debemos de transformar nuestra mentalidad con la palabra de Dios. Amén. Segunda de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo. El poder de Dios te ha concedido todo. Todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Amén. La palabra de Dios, su divino poder. ¿Quién era yo para recibir su divino poder y que me conceda todo lo que concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia? Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Dios. Para eso Dios nos ha dado una fe muy valiosa. La fe que Dios nos ha dado es muy valiosa. Imagínate que la fe que tú tienes, la fe que yo tengo, puede traer todas las bendiciones que están en el cielo, escondidas no de ti, están escondidas para ti, para que nadie más las pueda tener más que tú con tu fe. Nadie más. Yo no puedo obtener el trabajo que tú tienes, o puedo desear la compañía que tú deseas, porque eso es a través de tu fe, que tú la vas a tener. Yo voy a tener lo que yo deseo, lo que me pertenece a mí está en el cielo, yo lo voy a traer a la tierra a través de mi fe. A través de mi fe. Y tú lo tienes que traer a través de tu fe. El trabajo que deseas, el carro que deseas, la casa que deseas, la posición que deseas, el ministerio que Dios ya te tiene para ti, tú lo vas a ir desarrollando a través de la fe. La palabra de Dios usada en fe se convierte en la llave más poderosa. Amén. La palabra de Dios usada en fe se convierte en la llave más poderosa para salir de cada trampa que el sistema del mundo te quiera encerrar. Por eso es importante llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Llenar nuestra mente con la palabra de Dios, con los pensamientos de Dios. Isaías 55 dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Si meditáramos nosotros todos los días, Señor, tus pensamientos, yo estoy pensando esto, pero no es tu pensamiento, no, yo voy a alinearme con tu pensamiento. Amén. El Señor no solo escucha lo que les decía hace un momento, no solo escucha nuestras oraciones, también escucha nuestros pensamientos. Amén. Eso te va a ayudar mucho cuando tú vienen pensamientos y esos pensamientos están en ti. Ten en cuenta que Dios también es el único que puede escuchar los pensamientos tuyos. Puede saber tus pensamientos tuyos. Si tú estás ahí, Señor, te doy gracias, estoy pensando que yo soy sano. No más estás pensando, ni siquiera estás orando. Señor, te doy gracias porque yo soy libre de deudas. No más estás pensando, ni siquiera estás orando. O te estás imaginando que estás caminando sin enfermedad, sin dolencia, estás caminando sin deudas, estás imaginando que entras a la casa que tú deseas, al trabajo, tu compañía que tú deseas, tú solamente estás pensando. Y como estás pensando en fe, Dios te la concede. Dios te lo concede. Muchas cosas que pensamos, las hablamos. Y cuando hablamos lo que pensamos, hablamos lo que está en el corazón. Amén. Cuando nosotros entendemos el poder de la palabra de Dios, lo vamos a pensar más. Amén. Por eso, ¿verdad? Cuando vienes a clase de fundación y empiezas a memorizar escrituras, empiezas a ponerlas en tu mente, empiezas a pensar más de Dios, empiezas a hablar más de Dios y empiezas a tener resultados de lo que tú hablas. Amén. A nosotros se nos dio toda la autoridad de usar su palabra. Amén. Se nos dio toda la autoridad de usar su palabra. No solamente eso,
también se te dio autoridad de recibir lo que su palabra dice. Imagínate, cada que tú hablas su palabra y la crees, es tuyo. Cada que tú hablas su palabra y la crees, es tuyo. Cada que tú hablas su palabra y la crees, es tuyo. Amén. Aleluya. Por eso tenemos que estar siempre, ¿verdad? Yo le explicaba a este hermano hoy, le digo, sí, le digo, porque la palabra de Dios es la profecía más excelsa. Cuando tú oras la palabra de Dios, estás profetizando, estás hablando la palabra, y esa palabra no regresa, sino que va a ser el efecto. Por eso es que tenemos que orar la palabra, porque si yo la leo no va a hacer efecto. Hace efecto cuando yo la oro. Jehová, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio. Si yo la oro no va a ser el efecto. Perdón, si yo la leo no va a ser el efecto. Yo la tengo que orar. Aunque un ejército acampe contra mí, salgo a la calle, le tengo miedo al ICE. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no meterá mi corazón. Porque tú eres mi escudo, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza. Y tú, Señor, yo he confiado en ti. Salmo 25, 20, yo he confiado en ti y no voy a ser avergonzado. Importante orar la palabra. Señor, tú eres mi pastor y nada me falta. Nada me falta. Tengo casa, tengo carro, tengo vida, tengo salud, tengo dinero, tengo un buen trabajo, porque tú eres mi pastor y nada me falta. Estoy orando, no estoy leyendo. Y eso estamos aprendiendo aquí, hemos ido aprendiendo y hemos ido desarrollando una fe inalcanzable, una fe preciosísima como la que acabamos de leer. Amén. Tenemos que trabajar mucho. Dios le dio una visión, le dio una palabra a Jeremías en aquellos tiempos, porque había mucha confusión. Y en Jeremías 23, 28 dice, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero que él tenga mi palabra. Aleluya. Y Jeremías ve, y si ves un profeta, tiene que tener mi palabra. En aquellos tiempos ya había muchos que no tenían la palabra. Y Dios le habló a Jeremías, dile que hable con fidelidad, que tiene que ver con la paja con el grano, declara el Señor. Verso 20, Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego? Declara el Señor. Y como martillo que despedaza la roca. Sí, cuando tú hablas la palabra, ¿ves la importancia no de leerla, de hablarla? Si tú hablas la palabra es como un fuego. Amén. Si tú hablas la palabra es como un fuego. Tú hablas la palabra, oras la palabra. En cualquier circunstancia que estés pasando, ora la palabra y es un fuego que consume la circunstancia que Satanás traiga a tu vida. No solamente es un fuego, en el verso 29, la palabra es como un martillo que despedaza la roca. Debemos entender el poder de la palabra de Dios, meditarla, ponerla en el corazón, hablarla y esperar el resultado de lo que he hablado basado en la palabra. Inscríbete a clases de fundación y si ya las tomaste, empieza a hacer oraciones de la palabra que meditaste, que memorizaste. Y cada que tú hagas una oración basada en la palabra, no tiene que ser muy larga. ¿De qué tamaño fue la oración suya, Joana, el viernes? ¿Cuántos minutos duró? 7, 8 minutos. ¿Se acuerda? ¿No la trae ahí para que la lea? ¿Joana? ¿No? ¿Cuánto duró su oración? ¿Cuántas escrituras eran? ¿2 o 3? Una sola. Y la convirtió en oración. Amén. Y eso trabaja. Eso trabaja. Porque dice, mi palabra es como fuego, declara el Señor, y como un martillo que despedaza la roca. No dejen de orar palabra, no dejen de hablar palabra. No hables otra cosa ni eres otra cosa que la palabra. Ya se acabó el tiempo de Señor, te pido, Señor, te ruego, Señor, pon tu mano, Señor, los pongo en tus manos. Oraciones muy bonitas, pero sin poder. La oración más poderosa es cuando le pones palabra, porque es como un fuego consumador. Tú oras la palabra y sabes que es un fuego consumador. Sabes que es un martillo que está haciendo pedazos. Debemos de entender el poder de la palabra de Dios, meditarla, ponerla en el corazón, hablarla.
Esperar el resultado de lo que hablas basado en la palabra de Dios. Jeremías 23:21. Yo enviaré a esos profetas, pero ellos corrieron, no les hablé. Yo no envié a esos profetas. Ellos corrieron, yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Yo soy un Dios de cerca, aleluya. Yo soy un Dios de cercas. Y parece que Dios le dijo enojado a Jeremías. Yo soy un Dios de cerca. Hay una coma. Aquí en mi versión, yo soy un Dios de cerca. Hay puntos intensivos así como que da molesto Dios. Yo soy un Dios de cercas. Amén. Declara el Señor y no un Dios de lejos. Estábamos en el Antiguo Testamento. Estaba diciendo que en este tiempo Dios es un Dios de cercas, está muy cerca de ti, está dentro de ti porque Él es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en ti es Dios. Y es un Dios cerca, está cerca de ti, está dentro de ti. Está dentro de ti. Y no es un Dios de lejos. El Espíritu Santo nos hace saber cuando es Dios el que nos habla. Porque Él está cerca, muy cerca, porque está dentro de cada creyente. Amén. Verso 24 de Jeremías 23. ¿Podrá alguno esconderse en escondite de modo que yo no lo vea? Aleluya. Eso dice el Señor. ¿Podrá uno esconderse del escondite de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. Dice en la otra parte, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Verso 25, he oído que los que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre diciendo he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo que hay en los corazones de los profetas que profetizan mentira? De los profetas que proclaman el engaño en su corazón. El poder de Dios, hermanos, en este tiempo está en el cielo y en la tierra, está dentro de ti por el Espíritu Santo. Está cerca de ti, está dentro de ti. Aleluya, aleluya. Verso 27, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. En aquellos tiempos los judíos, después de ver milagros, de ver grandes señales, se apartaban y se iban a adorar a Baal. Joroboam fue uno de ellos. Joroboam, Dios lo escogió y Joroboam se apartó de una manera terrible que hizo altares para adorar a Baal. Amén. Y nosotros no llegamos a eso, pero cuando nosotros ponemos en segundo término a Dios, estamos adorando a un Baal y hacemos a Dios a un lado. Dios tiene que ser el primero y el último siempre en nuestras vidas. Todos tenemos necesidad, todos tenemos problemas, pero si los problemas nunca van a dejar de venir a tu vida cuando hagas tú tu voluntad. Cuando hacemos la voluntad de Dios, vienen problemas, pero tienes el poder para deshacerlos. Cuando haces tu voluntad, no tienes poder para deshacer los problemas que vienen en tu vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El poder de Dios está en cada uno de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Debemos de usar fe para entender, escuchar cuando Dios nos habla y poder movernos de acuerdo como Él nos dice. El Espíritu Santo es nuestro consejero, pero si no le prestamos la atención debida o queremos haciendo mi voluntad o usar mi propia filosofía, no va a funcionar así. Salmo 11, verso 3. Salmo 11, verso 3. Aleluya. Aleluya. Escucha lo que dice: si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué va a hacer el justo? Nosotros estamos en un mundo donde el que lo gobierna de acuerdo a Jesús, el príncipe de este mundo, está aquí, pero él nada tiene de mí, pero viene contra sus escogidos. Y si él logra destruir los fundamentos que tú pusiste, te destruye con facilidad. Cuando vamos, ¿verdad? Vamos a evangelizar, nos encontramos con muchos que estaban apartados del Señor.
y desean regresar, pero sus fundamentos fueron destruidos y les cuesta regresar. Les cuesta regresar. Nuestros fundamentos, hermanos, siempre deben de estar bien firmes. Siempre deben de estar bien firmes. Le doy gracias a Dios por este ministerio, porque aquí te ayudamos a establecer fundamentos firmes. Vas, toma las clases de fundación y el empeño que tú le pongas para memorizar las escrituras, ahí comienza un fundamento firme. Ahí comienza un fundamento firme. Amén. Eso es bien básico, ese es un fundamento. Hablamos la primera clase de salvación. Salvación 1, salvación 2 son importantes porque tú entiendes qué es la salvación. Y cuando vayas a hablarle a otro creyente, le vas a hablar qué es la salvación y qué ha hecho la salvación en tu vida. Y cuando te pregunto qué es la salvación, tú ya sabes que memorizaste. ¿Cuál es la que memorizaron en la clase número 1? Efesios 2:4. ¿Cuál otra? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Sí, que tienes escrituras para memorizar. Establecer un fundamento firme dentro de ti. Amén. En la clase de fundación te van a ayudar para establecer un fundamento firme dentro de ti. El empeño que tú le pongas para memorizar las escrituras, ahí va a comenzar un fundamento firme en tu vida. Con mucha facilidad memoriza las escrituras y ya estás aprendiendo. Los que tomaron la clase de intercesión ya aprendieron cómo hacer una oración. Se te va a hacer bien fácil. Memoricé estas escrituras que memoricé las voy a convertir en una oración, a ver qué tal. Te van a funcionar porque vas a orar la palabra de Dios y no va a regresar vacía. No va a regresar vacía. Tienes que entrenar tu espíritu a orar la palabra. Tienes que entrenar tu espíritu, tu boca, tu mente, tu alma a orar la palabra. Amén. Ok. Las clases de fundación te ayudan a memorizar. Ahí comienza un fundamento firme. Que cuando oras, solo vas a hablar la palabra que pusiste en tu mente. Amén. ¿Verdad que nos esforzamos por memorizar las clases? Y cuando las pones en tu mente y tienes un problema, va a salir la palabra de Dios que está en tu mente. Apocalipsis 5:4. Yo lloraba mucho, dice el apóstol Juan, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Verso 5. Entonces uno de los ancianos me dijo: hey, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, nos ayuda a creer lo que Dios nos dice. ¿Verdad que sí? Tú meditas la palabra de Dios y te ayuda a creer lo que Dios dice. Si no meditas la palabra de Dios, meditas todos los problemas que están en el mundo terrenal. Ay, ¿qué voy a hacer? Y se tocan mi casa y vienen por mí. Ay, ¿si me llevan? Quiero ir allá, pero oí que ahí anda el ICE. Déjale que el ICE haga su trabajo, tú haz el tuyo. Medita tu palabra. Me dijeron, ¿verdad? Que si yo iba a ir el lunes a la protesta. ¿Qué protesta y qué protesta? En vez de que les dé miedo, les voy a enviar una escritura donde Dios está a favor de los migrantes para que no tengan miedo. ¿Cuántos recibieron este texto el lunes o el martes, no sé qué día? Sí, Dios está pensando en ti, está pensando en mí porque somos inmigrantes. Él tiene cuidado de mí porque soy un inmigrante de este país. Y ninguna arma forjada contra mí, mis hijos, mi descendencia. El domingo que visitaron mis hijos, mi hijo tiene 44 años y en su trabajo, ¿verdad? Le dicen: ¿y qué vas a hacer tú, Mikey? ¿Por qué? Si te para el ICE, yo nací aquí. No, tú no naciste aquí. Porque tiene 44 años. Le digo, sí, nací aquí. Mi papá casi es de la misma edad que yo, pero nací aquí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque tú naciste en un gobierno celestial llamado el reino de los cielos.
Y en ese gobierno eres intocable por tu fe. Eres intocable. Cuando tú oras la palabra de Dios, eres intocable. Tienes que mantener meditando la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, Dios nos ayuda a creer lo que nos dice. Salmo 103, verso 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Su reino domina sobre todo. Amén. Primera de Corintios 12, 8. Pues a uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A nosotros se nos ha dado el mismo Espíritu. El conocimiento del poder que las llaves del reino de Dios tienen para abrir y cerrar es el principio que conocemos como atar y desatar. Y tú siempre vas a caminar una vida en victoria. Todos los que pasamos clases de fundación, vayan, se les dio un material, vayan al material. Vayan al material y acuérdense las escrituras que memorizaron. ¿Cuál clase están tomando, Rosana? ¿Cuáles escrituras memorizaron? A ver, ¿cuál? ¿Pero cuál? ¿Ya memorizaron la de las 5? ¿Ya memorizaron las escrituras de las 5? Joana. ¿Quién se acuerda de una clase que memorizaron en la clase de fundación? Para hacer un ejercicio, para que los que nos han tomado se animen. Dígame una clase que memorizaron en clase de fundación. ¿Cuál? A ver, Bere, ¿cuál escritura te sabes? ¿Cuál? Ajá. ¿Cómo le harías oración, Bere? Señor, yo te doy gracias. Ya te la sabes de memoria. Y porque la sabes de memoria ahí con tu mente, Señor, yo te doy gracias. Por el poder de tu palabra yo soy nueva criatura. Te doy gracias, Señor, porque el ser nueva criatura recupero todo lo que me pertenece como nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, ofensas, cosas, accidentes, todo lo que pasó, todo lo que yo cometí, ya pasó. Ahora soy nuevo. ¿Quién se acuerda de 2 de Corintios 5:21 que también la memorizamos? El que no conoció pecado, para que tú fueras hecho. Van a ir a tomarla todo. El que no conoció pecado, Señor, yo te doy gracias, porque tú no conociste pecado. No la voy a leer, la voy a orar. Te doy gracias porque tú no conociste pecado, pero por mi causa tú te hiciste pecado para que yo fuera justo delante de ti. Por eso te doy gracias. Así de sencillo se convierte una escritura en oración. Amén. Hechos 4:12 también la aprendieron en fundación. Estudiantes, porque ninguno otro hay. A ver si se la sabe. Porque ninguno otro hay. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino, Señor, te doy gracias porque no hay otro nombre bajo el cielo por el cual yo soy salvo de toda esta corrupción que el mundo tiene. Yo soy salvo de enfermedad, de dolencia. Yo soy salvo de toda la pobreza y las injusticias, porque no hay otro nombre bajo el cielo por el cual yo pueda ser, sino Jesucristo nuestro Señor.
¿Y qué va a hacer? Esa escritura tiene que hacer efecto en tu vida. Pero si tú la lees, no va a hacer efecto. Tienes que comenzar a convertirla en una oración. No tiene que ser una oración muy grande, no tiene que ser una oración de una hora así, de sencilla. Y tu espíritu, tu mente, tu boca se va entrenando a orar la palabra de Dios, a recibir resultados de lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién se acuerda de otra escritura? Ahora la oración. Por tu espíritu que está en mí. Amén. ¿Ven qué sencillo es? Pronto ese ministerio de fundación va a estar lleno porque todos van a ir de regreso. ¿Cuál es? Ya. ¿Y cómo se siente una vez que le hace oración? Tú guardarás en completa paz. Amén. Sí, así de sencillo, tenemos que practicarla. Cristo, Gálatas 3:13. Eso también aprendieron en fundación. Cristo me libertó de la maldición de la ley. Señor, gracias en el nombre de Jesús porque tú me liberaste de la maldición de la enfermedad, de la pobreza, de la tristeza, de la angustia, de la preocupación. El verso 14. Para que la bendición de Abraham me alcance a mí y a toda mi descendencia a través de mi fe. Y si tú la hablas y la crees, ya no vas a voltear como Jesucristo no volteó y le dijo a la higuera, jamás nadie coma fruto de ti. Él se fue. Al día siguiente pasó, ignoró la higuera, porque él sabía que lo que oró hizo efecto. Cuando tú oras la palabra de Dios, no pienses, ay, ¿estará la policía ahí? ¿Estará el que le debo en la puerta para cobrarme? No, cuando tú oras, cree que lo que oraste se maldijo, se secó como la higuera. Amén. Si es una enfermedad, cree que se secó como se secó la higuera. Si es la pobreza se secó. Cualquier cosa. Por eso el poder de la palabra tiene el efecto. Amén. Deje ver, bueno, ya estamos concluyendo. Hagan su tarea. Busquen escrituras. Conviértanlas en oración. Y ustedes van a ver el resultado que van a comenzar a tener. No va a haber otro resultado, solamente el resultado que la palabra de Dios promete. Cada palabra, cada escritura es una promesa de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos se acuerdan del Salmo 37? Amén. No tengas impaciente por a causa de los que prosperan. Señor, yo no soy impaciente. Si mi vecino prospera porque él es un inconverso, pero está prosperando, no me impaciente. Porque yo sé que él va a ser arrancado como la hierba. Amén. Y el verso 2 dice, pero yo confío en ti, Señor, y yo hago siempre el bien. Voy a habitar en la tierra y siempre voy a cultivar tu fidelidad. Porque yo pongo mi delicia en ti, Señor, tú me das las peticiones de mi corazón. Verso 4, Salmo 37. Porque yo pongo mi delicia en ti. Fíjate, si tú te deleitas en el Señor, Él te va a dar los deseos de tu corazón.
Aleluya. ¿Aprendimos algo? Amén. Pónganlo en práctica. Amén. Vamos a ir a pedir a los sugieres que nos den nuestro sobre para sembrar una semilla. Amén.